Hola, hola, en esta mañana quiero desearte que tengas un día lleno de bendición, un día excelente. En este día quiero decirte que la oración tiene un gran poder. El poder de la oración quiero compartirte en esta mañana. Donde te encuentres, quiero que tomes tu Biblia y te invito a leer en el libro de Primera de Tesalonicenses. Así nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Siempre estén alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad en Cristo Jesús. La palabra nos dice que nosotros siempre debemos estar, dice, alegres, siempre debemos estar orando. No debemos dejar de orar, nos dice la palabra de Dios. Nunca debemos dejar de orar. Oren sin cesar, nos dice la bendita palabra de Dios. No nos descuidemos cada uno de nosotros en la oración, porque la oración es muy importante en la vida de un cristiano. Cuando tú oras tus peticiones, si tú oras creyendo, pues será hecho tus oraciones. A través de tus oraciones, el Padre que está en los cielos se va a glorificar en tu persona. También quiero que leas en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Nos dice la bendita palabra: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros debemos orar, debemos siempre estar orando. Nos dice, dedíquense a la oración. ¿Cómo oraba el salmista David? Oraba en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y así también quiere que nosotros oremos. Oremos dando gracias en primer lugar. ¿Cuántas veces has orado tal vez quejándote? ¿Cuántas veces has orado tal vez quejándote o diciéndole a Dios que la vida que tienes tal vez no te agrada, o muchas veces por la situación que estás pasando te has quejado? Pero en la vida es muy importante, nos dice la palabra, que dice debemos orar con agradecimiento. Agradezca por lo mínimo que tienes en casa. Agradezca por las cosas pequeñas que tienes en casa. Agradezca por los logros pequeños que haces día a día, porque día a día Dios nos da las nuevas fuerzas, porque día a día Dios nos da una nueva oportunidad. Entonces a nosotros nos queda agradecer, ser agradecidos. Cuando tú agradeces por lo poco que tienes, vendrá pues más abundancia en tu vida. Si tú no sabes agradecer por lo poco que tienes, ¿cómo pues Dios te puede proveer muchas cosas? Por eso es muy importante en la vida ser agradecidos. La gratitud te abre puertas, la gratitud hace que todo sea más abundante en tu vida. A través de la gratitud, Dios quiere glorificarse en tu persona, en mi persona. Dios quiere que seamos agradecidos. Agradece en todos los tiempos. Si hoy ves un día lluvioso, un día nublado, pues di gracias. Gracias por la lluvia, gracias por la bendición de este día. No vas a decir, pues hoy día iba a lavar ropa y está lloviznando. No te quejes, sino agradezca. Agradezca cada momento de tu vida. El agradecimiento es muy importante y es muy bueno a los ojos de Dios, porque Dios quiere de ti y de mí nuestro agradecimiento. También te invito a leer en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Nos dice así: por eso les digo, crean que ya han recibido de todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Dios quiere que tú le ores, que le clames, pero creyendo. Cree en que lo que le estás pidiendo va a ser cumplido. Créele su palabra, créele en él. Dios quiere que lo creas. Por eso dice, lo que tú me pides en oración, pídeme, clámame, pero creyendo que ya lo vas a recibir, creyendo que Él proveerá. Tienes que creer.
todo lo que me pidas en oración, pídeme, pero creyendo, créelo, cree a Dios, porque su palabra es viva. La palabra de Dios es eficaz, tienes que creer su promesa. Dios te está prometiendo, no te está prometiendo el hombre, pero lo que tú le pides en oración, dice, tienes que creer, tienes que creerlo. La Biblia dice, para el quien cree, todo es posible. Por eso tú tienes que creerlo, lo que tú le pides en oración. Pero Dios no te va a responder pues al tiempo que tú estás queriendo o que tú estás esperando. Dios te va a responderte a su tiempo de Él. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios no llega a tu vida antes ni después. Por eso el tiempo de Dios es perfecto. Dios llega justo a tiempo. Dios llega en el momento exacto. Él no puede llegar antes ni después en tu vida. Por eso dice la palabra, todo lo que tú me pides en oración, créelo, cree que tú lo vas a recibir, nos dice aquí en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Si tú crees lo que tú lo estás pidiendo creyendo que tú lo vas a recibir, dice, lo vas a obtener, pero tienes que creer. Si tú crees, todo va a ser posible. Por eso la Biblia dice, para el que cree en esta vida, todo es posible. Por eso la bendita palabra en esta mañana te dice, pídeme en oración, pero creyendo que lo va a cumplir, creyendo que lo vas a recibir, pero al tiempo de Dios. Vuelvo a decirte, el tiempo de Dios es perfecto. Él no llega antes ni después en tu vida. Él llega en el momento justo, en el momento exacto. Y quiero invitarte también en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 12. Nos dice la bendita palabra. Entonces usted me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dice la palabra. Entonces ustedes vendrán a mí a pedirme, a suplicarme, a invocar mi nombre y yo los escucharé. Dios te dice en esta mañana, pídeme, suplícame, invócame, llámame, clámame, que yo te voy a escuchar. A cada uno de nosotros nos dice en este día, en esta mañana, Dios, pídeme, clámame, ven, llámame, que yo te voy a escuchar. Invoca mi nombre, invócale a Dios, clámale a Dios, pídele a Dios tus necesidades. Empieza tu oración primero pidiéndole perdón. Pídele perdón a Dios. Muchas veces en esta tierra somos pues personas que estamos errando, que estamos cometiendo errores, porque nadie en esta tierra es perfecto. El único perfecto, el único justo es Dios. Por eso en esta mañana te digo, empieza tu oración pidiéndole perdón. Pídele perdón a Dios. Cuando tú oras el Padre Nuestro, en una parte dice, perdona mis ofensas, así como yo también he perdonado a los que me ofenden. Por eso es muy importante que tú primero perdones a tu hermano, perdones a la persona que tienes al lado, para que tú también puedas ser perdonado por el Dios Todopoderoso. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar tus ofensas? Si tú no sabes perdonar, si tú no quieres perdonar, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Primero tú tienes que perdonar para que tú también seas perdonado por Dios. Si tú no perdonas, esa tu oración no va a ser oída. Y muchas veces dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me oye mis oraciones? Es porque tú no has perdonado. Estás pidiéndole perdón a Dios lleno de ira, lleno de resentimiento, lleno de cosas que hay en tu corazón, cosas negativas que no le agrada a Dios, porque Dios quiere un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón fiel hacia su persona. Por eso en esta mañana te dice la palabra de Dios, clámame, llámame, invoca mi nombre, que yo te responderé, nos dice. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 12,
Entonces usted me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios nos va a escuchar nuestra oración, pero como vuelvo a decir, al tiempo de Él. Dios es un Dios verdadero, un Dios justo. Dios va a responder tu oración al momento que Él se le plazca, no a tu tiempo tampoco, a tu querer de ti, sino va a ser la voluntad de Él. Dios llega justo a tiempo, Él no puede llegar en tu vida antes ni después. Por eso quiero decirte que la oración en nuestra vida es muy importante y la oración tiene gran poder. Yo te invito a que dobles tus rodillas y que ores, ora, porque la palabra dice, no dejen de orar, debemos orar. ¿En qué tiempos ya estamos llegando? A nosotros nos queda doblar las rodillas, como el salmista David doblaba las rodillas al amanecer, al mediodía y al atardecer. Si nosotros no podemos tener tiempo, pues despiértese en la noche, a medianoche, a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, no lo sé, pero aprende a doblar tus rodillas y pídele a Dios en clamor. Invoca su nombre. Si estás enfermo, si te encuentras en un momento de aflicción en tu vida, si estás pasando momentos difíciles en tu vida, ora, porque la palabra dice, ora, clama y yo te responderé, nos dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante la oración en cada uno de nosotros. No dejemos de orar, debemos orar constantemente. Y aquí también quiero invitarte en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Nos dice la bendita palabra, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Dios nos dice, alégrense en la esperanza. Nosotros debemos estar siempre alegres, contentos, gozosos, venga lo que venga, pase lo que pase. Esas tus necesidades, tus cargas, tus dificultades, tus problemas, tus retos, tus aflicciones, entrega en las manos de Dios. Porque muchas veces las personas nos preocupamos por adelantado. Suponiendo, te estás preocupando tal vez por una deuda, por una enfermedad, que el doctor te dijo, sabes que ya no tienes curación o ya no, la medicina te ha desahuciado. O tal vez estás con una deuda muy grande, pero te sientes ahí muy afligido. Te estás preocupando de una manera adelantada, sin saber que tu problema va a tener solución. Es mejor encomendar en las manos de Dios, porque la palabra dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué es eso? Ese cansancio, esa carga? Es tu carácter, son tus aflicciones, son tus problemas, tus necesidades. Todo eso nosotros debemos entregar en las manos de Dios. Yo no te digo que Dios lo va a desaparecer, tu problema, tu dificultad, tus deudas, tu enfermedad, sino Él va a tomar el control. Él te va a ayudarte. Tú solo no vas a poder, tú sola no vas a poder. Si en tu matrimonio pasas un momento difícil, si tal vez no hay comprensión en el lugar, es mejor doblar las rodillas, que Dios se va a glorificarte. Dios va a restaurar tu matrimonio. Te digo porque el mío también, Dios lo restauró mi matrimonio. Dios me sacó de la deuda, Dios restauró mi matrimonio, mi hogar. Y la oración tiene un gran poder, porque la palabra dice, no dejen de orar, estén siempre alegres. Nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alégrense en la esperanza. Nosotros debemos tener una esperanza, una confianza en Dios. Espera en Jehová pacientemente, porque la palabra dice, no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Créele en esa palabra. Aunque ya no tengas ni 10 céntimos en tu bolsillo, pero créele en esa palabra. La palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cree en su promesa, créele en la palabra. Luego nos dice, muéstrense en paciencia en el sufrimiento. Tengan paciencia en el sufrimiento, dice. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos en la vida momentos de aflicción, momentos de problema, momentos de angustia, no hay paciencia?
quieres que rápido se solucione, quieres ya de una vez salir de esa enfermedad, o de esa deuda, o de ese problema, o de esa aflicción, quieres rápido. Pero Dios nos dice, muestren paciencia en la aflicción. A través de tu paciencia, Dios también va a tener misericordia. Tenga paciencia. Si estás pasando un mal momento, estás pasando un momento difícil, te sientes triste, te sientes frustrado, tenga paciencia. Porque muchas veces las personas, cuando pasas un momento difícil en tu vida, sientes que estás solo. No hay hermanos, no hay amigos, no hay nadie. Pero el día que tú tal vez estás bien, tienes dinero, ahí están los amigos, ahí están todos. Pero el día que pasas una aflicción, una necesidad, un momento difícil en tu vida, ya sea una enfermedad, ya sea no sé qué tipo de problema puede haber en tu vida, no hay amigos, no hay. Pero quien está contigo es Dios. Dios nunca te va a dejarte. Por eso la palabra dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Te dice, Dios no te ha dejado, Dios está contigo. Sino cada uno de nosotros muchas veces somos personas incrédulas, no creemos su palabra, no creemos su promesa. Si nosotros le creeríamos, si nosotros doblaríamos las rodillas y oraríamos, veríamos el cambio en nuestra vida. No vas a ver el cambio de un momento a otro, hoy día, horas y mañana ya. No, no es así. Es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Si tú encomiendas la vida de tus hijos, la vida de tu esposa o de tu esposo, encomiendas en las manos de Dios, Dios va a hacer que haya cambio también en esa persona. Muchas veces, a veces hasta en un matrimonio, quieres el cambio de tu esposo, quieres el cambio de tu esposa, pero nunca la has pedido en oración a Dios. Pídele en oración a Dios primero que te cambie a ti. Cuando tú cambias, va a cambiar los demás. Cuando, al ver que tú cambias, va a cambiar tu esposo, tu esposa, todos van a cambiar. Por eso es muy importante orar. Por eso la Biblia dice, ora sin cesar, como el salmista David que doblaba sus rodillas en la mañana, a mediodía y en la tarde. Si estás pasando por una aflicción, un momento difícil, tal vez perdiste a tu ser querido, hayas perdido una madre, hayas perdido a tus padres, no lo sé, pero la palabra te dice, aunque tu padre, aunque tu madre te dejara, yo Jehová te recogeré con todo, dice. Y la palabra es fiel, la palabra es poderosa. Dios quiere que nosotros le creamos su palabra. Porque muchas veces, ¿cuántas personas ateos han pensado que esta Biblia simplemente es un libro escrito? No es así. La Biblia es la palabra de Dios, que fue escrito por los hombres inspirados por Dios. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un gran libro, es un manual de vida. En la Biblia encuentras todo. Encuentras cómo educar a los hijos, cómo vivir tu matrimonio, cómo ser feliz. Todo encuentras en la Biblia. ¿Y cuántas personas dicen que mi destino ha sido sufrir? Mi destino, pues, ha sido pasar dificultades en la vida. En esta tierra voy a pasar, no importa, dificultades, sufrimientos, angustias, tristezas, momentos difíciles, pero allá en los cielos tendré una nueva vida. Sí vas a tener una nueva vida. La Biblia dice, toda lágrima será enjuagada en los cielos. Pero no pues diciendo aquí vas a aferrarte a todo lo negativo. No diciendo que allá ya voy a estar feliz, diciendo aquí en la tierra vas a dejar de ser feliz. No. La vida te ofrece una nueva oportunidad día a día. Y la oportunidad de ser feliz, la oportunidad de emprender nuevas cosas, nuevas oportunidades. Lo único malo en esta vida creo que es robar. En esta vida puedes salir adelante de diferentes maneras. Lo único que no le agrada a Dios es que tú salgas tal vez a robar a la calle, a jalar esas bolsas que están esas bolsas de las señoras. Eso creo que es lo malo. Tú puedes salir adelante de diferentes maneras. Y no pospongas tu felicidad, no digas que seré feliz ya luego, seré feliz ya cuando en espíritu, cuando ya me vaya a la gloria. No, está bien, la Biblia dice, en la tierra pasarás aflicciones,
pero allá en los cielos será consolado, toda lágrima será enjuagada, dice. Pero muchas personas también dicen, ¿no? Bueno, en la tierra tengo que pasar necesidades, sufrimiento, angustia, aflicción, porque allá en el nuevo cielo, en la nueva Jerusalén me espera otra vida, ahí ya voy a ser feliz. No, también puedes ser feliz aquí en la tierra. Empieza a ser feliz, porque la felicidad pues no es un destino, la felicidad es una decisión. Hoy puedes decidir a ser feliz. Van a ser ya mediodía, pero decide a ser feliz esta tarde. A partir de mediodía quiero ser feliz hasta la tarde. Y mañana igual, hoy quiero ser feliz. Quiero ser feliz por esta semana. Quiero ser feliz los 15 días, un mes. Y así la felicidad se te va a hacer ya un hábito. Porque tú no puedes decir, pues la felicidad es un destino. La felicidad es una decisión, decides ser feliz. Por eso la palabra nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12, alégrense en la esperanza, alégrense. Dios nos dice que estemos alegres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza y nuestra esperanza es Dios. Pon tu confianza, tu esperanza en Dios. Por eso dice, alégrense en la esperanza. Luego dice, muestren paciencia en el sufrimiento. Tenga paciencia. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Una persona debe tener paciencia. Y hay paciencia cuando hay amor. ¿Y cómo va a haber amor cuando tú te quieres primero a ti? Quiérete, tenga una autoestima elevado. Así como eres, quiérete. Porque para Dios eres pues su niña, eres la niña de sus ojos. Quiérete. Cuando tú te quieres vas a tener amor y vas a dar amor a los demás. Cuando tú te quieres vas a tener paciencia para ti mismo. Primero ten paciencia para ti, luego tendrás paciencia para tu esposa, para los hijos, para los demás. Por eso todo empieza por uno mismo. El cambio empieza por uno mismo. El ser feliz empieza por uno mismo. Todo empieza por uno mismo. En esta mañana te hablo del poder de la oración. Si tú quieres orar, quieres clamar a Dios, pues empieza. Tú no le vas a decir a la persona que está a tu costado, tienes que orar. Tú tienes que empezar a orar. Al ver que tú empiezas a orar, las demás personas también van a empezar a orar. Ora, porque la palabra dice, ora sin cesar. También quiero invitarte en el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 6. Dice la bendita palabra: en mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. En mi angustia clamé a Dios y él oyó mi clamor. ¿Cuántas veces en nuestra angustia hemos clamado a Dios? ¿Y cuántas veces cuando tú te sentías desfallecer, vino pensamientos negativos a tu mente? Que tú no vales, mátate, aviéntate a ese puente, no sé, miles de cosas negativas vino a tu mente, porque en tu vida estuviste pasando un momento difícil, una aflicción muy grande, que solo Dios sabe. ¿Cuántas veces vino a tu mente pensamientos negativos? Este pensamiento negativo, ¿quién pone? Pues es el enemigo, no es Dios, porque para Dios eres algo precioso, para Dios eres un instrumento útil, porque si ahora tú has pasado en tu vida muchas aflicciones, si en tu vida has superado muchas veces barreras, obstáculos, has superado, es porque todavía Dios quiere hacer algo contigo. Es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Por eso has superado muchas dificultades en tu vida. ¿Cuántas veces te has querido rendir? ¿Cuántas veces dijiste hasta aquí nomás, ya no puedo más? ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces también te has levantado?
te has caído, te has levantado. Como dice, no, está permitido caerse, pero no quedarse ahí pegado en el suelo, sino levántate, sacúdete y sigue adelante. Nunca te rindas ante la vida. Si estás vivo, estás con vida, es porque Dios quiere todavía así. Es porque tiene Dios un propósito en ti. ¿Te imaginas si en tus problemas, en tus dificultades, en tus debilidades, te hubieses caído, quedado ahí, esos pensamientos negativos que ponía el enemigo en tu mente, hubieras hecho muchas cosas con tu vida, ¿dónde estarías en estos momentos? Estarías en un sufrimiento eterno, porque es un gran pecado quitarse la vida a uno mismo. Es un gran pecado porque Dios nos ha dado la vida y solamente Él nos puede quitar la vida. Por eso dice en este libro, Salmos capítulo 18, versículo 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová. En nuestra angustia lo que debemos hacer es invocar. ¿Qué es invocar? Es clamarle, pedirle, rogarle, suplicarle a Jehová que nos ayude. Porque al quien tú le vas a clamar es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que ha hecho muchos milagros. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios. No puedes decir, pues es el Dios de antes. Es el mismo Dios de antes, de ahora, de mañana. La Biblia dice, es un Dios todopoderoso. Es un Dios que es el inicio y el fin. Es el alfa y el omega. Por eso le clamamos, le pedimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Si tú le pides algo en oración creyendo que lo vas a recibir, tienes que pedir, clamarle creyendo en lo que tú estás pidiendo, vas a recibir. Tienes que creer. Tú no puedes doblar tus rodillas sin creerle. Tienes que doblar tus rodillas creyendo. Ayúdame. Esto quiero que sea posible. Porque para Él nada es imposible. Muchas veces para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso te dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él. Va a llegar tu clamor delante de Jehová. Él va a escuchar tu petición, pero a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso en este día quiero decirte que nunca dejes de orar, que seas constante en tu oración, sea constante, aún sin ver el resultado, aún sin ver lo que tú le estás pidiendo, sigue orando, sigue orando. Ora por los hijos que tienes, ora por tu matrimonio, ora por las personas que están pasando momentos difíciles, ora por esos niños huérfanos, ora por los países vecinos, ora por las naciones. Ora por las autoridades, ora por las personas que están en los hospitales. ¿Te has preguntado en estos momentos cuántas personas estarán en los diferentes hospitales de este mundo, postrados en una cama? Muchos de ellos están desahuciados por el médico. ¿Te has preguntado cuántas personas están en las cárceles en estos momentos? Algunos están injustamente, muchos también están pagando su culpa. Pero hay que pedirle a Dios que donde sea que se encuentren, sea por su culpa o sea por no tener su culpa, si están en las cárceles, en ese lugar que conozcan la palabra de Dios, en ese lugar que Dios se glorifique, para que un día ellos salgan y prediquen la palabra de Dios. Como Pablo y Silas estaban orando a medianoche en la cárcel. Ellos oraban, ellos clamaban, ellos alababan. Cristo rompe las cadenas diciendo alababan. Y cuando alababan, los demás presos escuchaban. Pero ellos clamaban creyendo que sí se va a poder, que sí se va a hacer, que de ese lugar Dios le va a sacar. Ellos clamaban, oraban, pedían, invocaban, suplicaban, creyendo que sí se va a poder, que sí lo van a lograr salir de ese lugar. ¿Y cuántos de nosotros pues ahora estamos clamando, creyendo, orando, invocando, suplicando, creyendo? La Biblia dice, pídeme, si algo me pidieses en mi nombre, yo lo haré. Pero muchas veces nosotros le pedimos, le clamamos, pero esperamos a nuestro tiempo, a nuestro querer. Eso es nuestro error. Nosotros debemos esperar en Dios, esperar su momento.
esperar que Él va a responder nuestra oración. Porque si tú a través de tus oraciones estás orando por las demás personas, por los enfermos, por las personas huérfanas, por las personas que están en las cárceles, por las dificultades que están pasando en las diferentes naciones, pues estás de bendición. Y como dice la Biblia, la bendición y la maldición es hasta la cuarta generación. ¿Cómo queremos vivir, maldecidos o bendecidos? Si nosotros andamos en malos caminos, malos pasos, es mejor ya apartarnos de todo lo malo, porque Dios te ama, Dios no ama tu pecado, te ama a ti, pero más no a tu pecado. Y en esta mañana quiero decirte la gran importancia, el gran poder de la oración. La oración tiene poder. Si tienes tu hijo que está en malos caminos, si tienes tu esposo que no hay comprensión en el hogar, ora, clama. Si tienes tu esposa tal vez que no te entiende, ora, clama, invoca a Dios, a un Dios que está vivo, al Dios que nos dio la vida. El poder de la oración es muy importante porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Por eso la palabra dice, la oración del justo sanará al enfermo. Ora. En esta mañana quiero decirte que nunca dejes de orar. Ora a pesar de los momentos que estés pasando. ¿Te sientes alegre, contenta, feliz? Ora. ¿Te sientes afligido? Ora. Oremos en todo momento de nuestra vida. Orando en tus oraciones, agradezca a Dios. Agradezca por la vida que tienes. Agradezca por tu matrimonio. Agradezca por los hijos que tienes. Agradezca por el trabajo que tienes. Agradezca por todo lo que tienes. Porque gracias a Dios has logrado todo lo que tienes. Muchas veces el hombre dice, yo lo he logrado con mi fuerza. Pero quien te da las fuerzas es Dios. La palabra dice, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán. En este día quiero decirte que tengas un día lleno de bendición, un día lleno de abundancia y Dios bendiga tu hogar. Muchas gracias.